La crisis inacabada es una colección de pequeños ensayos sobre distintos temas interrelacionados y referidos en gran medida a México, de por qué la crisis internacional y los problemas internos de nuestra manufactura tienen postrada a la economía mexicana con tasas de crecimiento que son inadecuadas para mejorar el bienestar de la población y alentar el desarrollo sustantivo de la economía y de la sociedad. ¿Cuáles serían las prioridades centrales en el caso de México? Fomentar el empleo, alentar la inversión pública. La inversión pública que llegó en algún momento a ser el 40% de la inversión total, ahora casi no representa más allá del 3-4% del producto. Tenemos necesidad de inversión pública para que genere economías externas y arrastre a la inversión privada. Y necesitamos una política de empleo activa en el sector moderno de la economía. Esas dos prioridades se resumen en una cosa: la política de crecimiento debe tener la prioridad máxima y a ello enfocar todos los instrumentos monetarios, fiscales y sociales. Tenemos que crear ya no derechos para los trabajadores, porque ahora los trabajadores son los que tienen los derechos sociales, sino tenemos que crear derechos ciudadanos, que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tenga derecho a salud universal, tenga derecho a un ingreso mínimo. Así, en esa dirección se está moviendo el mundo para un nuevo acuerdo social que está todavía lejos de concretarse. La participación democrática de los grandes núcleos de la población se ha reducido dramáticamente y hoy más y más son élites económicas o grandes empresas nacionales las que deciden el destino del hombre y de los países. Pero déjeme situar el problema así. En México, cuando nos incorporamos a la ideología de la globalización, ¿qué hicimos con los impuestos? Bueno, eliminamos de tajo todos los impuestos al comercio exterior. ¿Y qué otra cosa hicimos? Reducimos sensiblemente las tarifas del impuesto sobre la renta a las empresas y a las personas. Por ejemplo, cuando yo estuve en Hacienda, la tarifa máxima del impuesto sobre la renta a las personas era 55%. Y la tarifa máxima a las empresas, de acuerdo con sus ingresos, era 40-44%. Bueno, era alto. Esas tarifas se redujeron hasta el 28% y se emparejaron para las empresas y para las personas al 28%. Y después se han subido un poquito a 31-32%. Pero de 55 a 31-32%. Quiere decir que los grupos de mayor ingreso de la población dejaron de tributar sensiblemente a las recaudaciones del gobierno federal. Entonces, si quitamos los impuestos al comercio exterior y rebajamos brutalmente las tarifas del impuesto sobre la renta, pues el fisco quedó empobrecido, necesariamente empobrecido. ¿Con qué tratamos de compensar eso? Con algunos impuestos al consumo. A mí me tocó pasar del impuesto sobre ingresos mercantiles al impuesto al valor agregado. Pero el impuesto al valor agregado no puede compensar todo esto que perdimos del otro lado. Bueno, entonces las finanzas estatales sufrieron con nuestra adaptación al paradigma neoliberal de la globalización. ¿Cómo hicimos para compensar eso? Bueno, lo que hicimos es utilizar a Pemex, quitándole a veces hasta más del 100% de sus utilidades. Ahora, en 2010, la contribución de Pemex a las finanzas públicas fue el 35% de todos sus ingresos. Es una
cantidad brutal de transferencia del sector petrolero a las finanzas públicas. Y bueno, ¿qué ha pasado con Pemex? Que Pemex se ha venido descapitalizando. Siendo una industria extractiva, necesita por fuerza invertir mucho e invertir sistemáticamente. Y esto ha impedido que Pemex pudiera conservarse como una empresa integrada y que aporta sensiblemente al desarrollo del país. Esta es la situación. Ahora, ¿qué se puede hacer? En materia impositiva hay dos planteamientos. Un primer planteamiento es generalizar el IVA a alimentos y medicinas. Bueno, si generaliza el IVA a alimentos y medicinas, se va a recaudar un poco más, entre 1 y 2% del producto. Pero esto va a tener un efecto enormemente lesivo a la gente que tiene menos ingresos. Entonces, uno puede esperar que haya una reacción social, descontento social. Esa es una primera posibilidad. Una segunda posibilidad es elevar las tarifas del impuesto sobre la renta a las personas, sensiblemente para equiparar la carga tributaria en este segmento de las personas con ingresos altos, más o menos a lo que tienen en los Estados Unidos o en Europa. Y eso sí contribuiría a sanear las finanzas públicas. Pero aquí, evidentemente, se va a encontrar la oposición de los segmentos, digamos, de segmentos influyentes en la vida económica y política nacional, que no van a querer tributar y que están acostumbrados a tributar poco. Bueno, entonces, hay que reducir esos gastos fiscales que son subsidios o subvenciones disfrazadas. Hay que subir, en mi concepto, el impuesto, la progresividad del impuesto sobre la renta a las personas, no a las empresas, porque las empresas están sujetas a la competencia internacional. Y si se quiere generalizar el IVA, habrá que formar una canasta exenta de alguna manera para los bienes que forman el núcleo del consumo popular. Bueno, entonces mi recomendación para los jóvenes es que vean que la política económica debe tener como mira fundamental lograr el crecimiento y el bienestar y el empleo del país y quitarse de prejuicios, sobre todo de prejuicios que nos vienen importados y que sirven a otros intereses y pueden ser muy útiles en otros países, pero que aquí tienen una función muy limitada.